doctor Soberón, por favor. La presentación. Muchas gracias. Pues, antes que nada quisiera agradecer al doctor Anaul por la invitación y la oportunidad que tengo de presentar con ustedes, compartir una visión desde el lado de la genética molecular, de esta nueva oportunidad que tenemos de analizar los procesos de salud y enfermedad con base en la genética humana. Voy a ser tratar de ser muy conciso. Básicamente quiero mostrar en primer lugar ya había aparecido, ¿no? Quiero enfocar un poco la plática primero alrededor de qué es el concepto de la genómica muy rápidamente, para rápidamente aplicarlo a la genómica del cáncer en particular, en general, y después en particular al cáncer de mama, y si podemos pensar que pudiera haber algunas vías de respuesta o de mejor capacidad de análisis en este fenómeno pues importante de cómo es que se manifiesta la enfermedad en diferentes países del mundo y en particular en nuestras poblaciones. En la próxima, por favor. A ver si la puedo yo dar aquí. Ok. Muy bien, pues recordar que el cáncer es una enfermedad genética. Es una enfermedad que se debe a la progresión de aparición de mutaciones o de modificaciones en la secuencia del ADN de las células y que va generando cada vez una progresión en el sentido de mayor proliferación y falta de control en la proliferación celular. Algunas de estas características que se dan por las primeras mutaciones se convierten en un fenotipo mutador, así que adquiere cada vez más mutaciones. Es por ello que se considera que la genómica, en el caso del cáncer, va a tener un impacto muy grande y va a permitirnos trabajar con mejor precisión desde el nivel del diagnóstico, la clasificación, es decir, incluso la detección temprana, la clasificación del caso de que existe el tumor, hasta una selección del tratamiento, con base en las características moleculares o las lesiones genéticas que tiene un determinado tumor. Y quiero llamar la atención rápidamente en este hecho que la tecnología fundamental para impulsar el conocimiento de los cambios genéticos es la secuenciación del ADN, y esta tecnología se ha abaratado más de 1 millón de veces desde que se terminó el proyecto del genoma humano a principios del siglo XXI. De manera que tenemos una tecnología increíblemente poderosa que además se ha hecho más barata que lo que prácticamente cualquier otra tecnología de la que se tenga la memoria. Y esto pues nos hace tener una expectativa muy interesante, pero muy en rápida evolución sobre cómo podemos utilizar para el cáncer estas técnicas. No me voy a detener en estas diferentes características del cáncer de mama en México, pues estarán cubriendo en este foro, pero sí quiero resaltar que las alteraciones genómicas presentes en los tumores de nuestras poblaciones han sido poco estudiados. Hay ciertamente avances, algunos de los cuales yo les voy a comentar, pero ha sido poco estudiado. Recordar nuevamente que el cáncer hasta ahora se caracteriza de manera sobre todo histológica, las características del tejido, pero también han hecho aparición algunos aspectos moleculares como este de que esté en presencia o no del receptor de estrógenos o progesterona, o algunas mutaciones particulares que se sabe que tienen mucha importancia, en concreto en el cáncer de mama. Este es un producto de un gen, ¿no? De este otro receptor. Y de acuerdo con ello se plantean diferentes tipos de tratamiento. Bueno, pues estas características moleculares con las cuales se ve el cáncer se están ampliando a un conjunto mucho más diverso, variado de marcadores moleculares. Por ejemplo, en un estudio que sí se hizo ya con muestras mexicanas, con participación de personal del Instituto Nacional de Medicina Genómica, en concreto liderado por el doctor Alfredo Hidalgo, tenemos que los subtipos de cáncer de mama muy conocidos, estos luminales, HER2 o de tipo basal, se pueden agrupar de acuerdo con sus señales
de la expresión de los genes. Estos son 50 genes distintos cuya nivel de expresión nos permite caracterizar el tipo de cáncer con bastante precisión. Y también podemos ir analizando diferentes lesiones adicionales, como se muestra en esta gráfica, en donde sabemos que mientras más cambios, mientras más lesiones genéticas encontremos, tiende a haber mayor agresividad en un cáncer. Entonces, la caracterización de marcadores genéticos en cáncer de mama es muy importante. Y en un estudio en el que también participó el Instituto Nacional de Medicina Genómica y con otros muchos investigadores en el mundo, este es un artículo que resume estos números muy importantes de miles de pares de tejidos. Se ve cómo los diferentes tipos de tumores que están aquí listados se diferencian unos de otros en el número de mutaciones que tienen. Hay algunos tumores que tienen muy pocas mutaciones, son tumores típicamente para los cuales hay una predisposición, por ejemplo tumores infantiles, y hay otros tumores en donde tenemos muchas más lesiones genéticas que los caracterizan, típicamente aquellos que han sido más un producto de una exposición a un entorno o a un estilo de vida. Este es otro cuadro resumen en donde se muestran diferentes caracterización molecular de tipos de cáncer. Lo único que quiero resaltar aquí que estos puntitos de color azul o verde son nuevas lesiones en cáncer de mama, y algunos de ellos en algunos estudios en los que contribuyó el INMEGEN. Entonces seguimos descubriendo algunas nuevas lesiones, el catálogo se está ampliando, pero con ello podemos caracterizar mucho mejor el tipo de cáncer en el que estamos hablando. En estas no voy a detener por cuestiones de tiempo la caracterización del cáncer de mama en México comparado con otros países, pero se ve que es algo diferente, ¿no? Esto se va a abundar aquí mayormente. Terminaré señalando que hay algunos tipos de análisis que todavía no están plenamente establecidos en el medio clínico, pero que prometen mucho para tener cada vez una más fina caracterización del tipo de cáncer del que se trata. En este caso, utilizándose estos llamados microRNAs, que son entidades moleculares descubiertas solamente a partir del proyecto del genoma humano en la última década, pero que nos dan firmas con las cuales podemos distinguir, ¿no?, entre un tipo de cáncer y otro, y nos permiten dar un pronóstico sobre la vulnerabilidad, o en particular la virulencia o la posibilidad que tiene de hacer metástasis y otras cosas de ese estilo. En otras palabras, con estas firmas moleculares, estoy hablando de esta más novedosa de los microRNAs, pues, por ejemplo, el pronóstico clínico se puede correlacionar con este tipo de expresión. En una visión a futuro, yo diría, en primer lugar vamos a estar en mejores condiciones para ver la susceptibilidad genética, analizando varios marcadores de genes de propensión al cáncer. Ya se mencionó anteriormente, por ejemplo, el descubrimiento de algunas lesiones de este gen BRCA1 que son fundadoras en nuestra población, y también la posible caracterización molecular de por qué en los pacientes en México hay un perfil diferente en la aparición de las edades. Y reiteraríamos que el método tiene que ver con agregar a todo el conjunto de elementos de análisis que se tienen hasta ahora, estos análisis de tipo molecular que sí tienen una característica de finura y de sensibilidad que aún no hemos logrado explotar completamente, pero que se va presentando hacia el futuro. Yo sí quisiera señalar, como en esta lámina que también me facilitó el doctor Hidalgo, que por primera vez en la historia de la medicina y la biología podemos obtener la secuencia completa del genoma de un tumor y compararlo contra el genoma de células sanas del mismo paciente. Es un tema que tiene con nosotros 5 años. Antes de este tiempo no se podía, y esto nos da esa capacidad de esta figura que nos permitirá tener algunas respuestas muy interesantes. A mí me hubiera gustado poder dar algunas de estas respuestas ya desde ahora, pero creo que el momento todavía es algo temprano, algo prematuro para hacerlo. Este trabajo que les he descrito, mucho de ello ha tenido participación del Instituto Nacional de Medicina Genómica y con el financiamiento de la Fundación